contenido en esta sección expositiva. Vamos a retomar los conceptos de diseño, de investigación. Vamos a plantear algunas ideas claves para entender los diseños. Tratar directamente los diseños descriptivos, ¿no?, a partir de sus características y de su tipología, y algunos aspectos claves que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir estos diseños en nuestros estudios o en nuestros artículos científicos. Finalmente vamos a realizar un taller que es la parte más productiva, considero yo, de nuestra sesión del día de hoy. Bien, cuando hablamos de diseño e investigación, vienen a nuestra mente algunos conceptos como estrategia, como estructura, ¿no?, como plan, y asumimos que un diseño representa una estrategia a través de la cual nosotros logramos responder a nuestro problema de investigación, una estrategia que nos permite alcanzar los objetivos de nuestra investigación. También hacemos referencia, cuando hablamos de diseño, a una estructura de procedimientos o de acciones que nos llevan a alcanzar los objetivos y responder los problemas, y a una necesidad de establecer un plan de acción. Nuevamente, en ese sentido, hay una coherencia entre estos elementos dentro del proceso de investigación. Un diseño es consistente y coherente con nuestros problemas y con nuestras hipótesis y con nuestros objetivos. Es decir, nosotros elegimos un diseño, estructuramos una serie de acciones, elegimos una estrategia o elaboramos un plan en función a los problemas e hipótesis y a los objetivos que formulamos en nuestras investigaciones. Ese elemento es importantísimo para considerar el diseño que yo voy a emplear en mi estudio. Asimismo, los diseños de investigación también hacen referencia a tres aspectos importantes. Si yo voy a desarrollar procedimientos en un determinado diseño de investigación, tengo que tomar conciencia de que voy a emplear algunas técnicas particulares de muestreo, algunas técnicas de recolección de datos y también algunas técnicas de análisis. De tal manera que si yo quiero reconocer las características de un diseño determinado, tengo que enfocarme en estos elementos. Si yo reconozco algunas técnicas de muestreo, algunas técnicas de recolección de datos y algunas técnicas de análisis, puedo ir identificando qué tipo de diseño es el que se está utilizando en un estudio, o puedo elegir el diseño más adecuado para nuestra investigación. Estos elementos eran importantes que se entiendan para que podamos comprender mejor qué es un diseño descriptivo. Y lo vamos a caracterizar. ¿Cuáles son las características de un diseño descriptivo en mi investigación? Los diseños descriptivos nos permiten conocer las características o las propiedades de los fenómenos, de los hechos. Un diseño descriptivo nos permite caracterizar en términos general, y en este objetivo radica su importancia. Cuando realizamos un diseño descriptivo podemos abarcar diferentes variables, analizar diferentes variables, una o más variables, en diferentes muestras, algunas veces medianas o grandes, pero en todas ellas buscamos describir, caracterizar fenómenos o variables o grupos o sujetos, o establecer comparaciones, ¿no?, al interior de estos grupos, entre estos grupos sujetos, en función a una variable determinada, pero también podemos establecer o describir relaciones que puedan observarse entre algunas variables. Cuando hacemos un estudio descriptivo, de diseño descriptivo, podemos recurrir, como en otros casos, a información o datos primarios o datos secundarios. Hoy por la mañana tuvimos un evento en el que una exministra nos visitó hoy en la mañana y hablaba de la importancia de utilizar los datos secundarios
de una serie de encuestas nacionales que están a nuestra disposición y que no son empleadas, porque a veces nos enfocamos en investigaciones eminentemente con datos primarios, ¿no? Y tenemos una fuente de datos secundarios, como le vuelvo a repetir, de las encuestas nacionales que el INEI ha aplicado a lo largo de los últimos años, que puede ser fuente de información para posibles estudios. Es más, nosotros en el instituto estamos trabajando a través de una línea, el profesor Martel está llevando un estudio de un mapeo de la informalidad a través de data secundaria de la encuesta nacional de hogares, si no me equivoco, Martel, ¿cierto? Entonces, podemos hacer estudios descriptivos con información o fuentes secundarias. Los diseños descriptivos también emplean una serie de variedad de instrumentos, pero se presta mucha atención, como en toda investigación, sobre las propiedades de medida de los instrumentos. Me estoy refiriendo a la validez y a la fiabilidad. En la mayoría de los casos, en mayor o menor medida, los diseños descriptivos recurren a análisis estadísticos, a técnicas estadísticas para poder analizar los datos. Estas características son generales de los estudios descriptivos y podemos reconocer una tipología de diseño descriptivo que estoy seguro que ustedes conocen y que algunos van a parecer muy familiares para ustedes. Hablo del diseño descriptivo simple, del diseño descriptivo comparativo y del diseño descriptivo correlacional. Voy a detallar rápidamente cada una de estas características o las características de nuestros diseños en función a sus particularidades más importantes, ¿no? Los diseños descriptivos simples son diseños muy comunes en las revistas de mayor prestigio o de mayor valor académico. Cada vez se observan menos estudios descriptivos simples, pero aún son viables presentar a revistas indexadas artículos con este tipo de diseño, ¿no? ¿Y qué queremos lograr con un diseño descriptivo simple? Queremos identificar características de un fenómeno de un determinado grupo. Si ustedes pueden observar aquí, hay una simbología que representa este diseño, que es, aquí está, tenemos un grupo o una muestra, ¿no?, donde observamos o recogemos información sobre una variable para caracterizar ese grupo a partir de esa variable. Esos son los diseños descriptivos simples. Como les decía anteriormente, todos los diseños podemos entenderlos a partir de las técnicas de recolección de datos, a partir de las técnicas de muestreo y a partir de las técnicas de análisis. Y aquí vamos a observar una matriz o una tabla en la que podemos ver esas características. Si hablamos de diseños descriptivos, por ejemplo, tenemos una variedad de instrumentos que podemos utilizar. Tenemos la encuesta, el cuestionario, las entrevistas. Dependiendo del enfoque que le demos a los diseños descriptivos, un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo, podemos utilizar guías de revisión documental, guías de revisión de datos, ¿no? Podemos también recurrir a la observación, a los grupos focales, ya pensando en diseños descriptivos más orientados al enfoque cualitativo de la investigación. Obviamente, parte de un diseño, también tenemos técnicas de análisis en este caso, y lo que es más común a nivel de técnica de análisis son descripciones de frecuencias, de utilizar gráficos y promedios, analizar los datos a través de gráficos de frecuencia, de promedios, de porcentajes, hacer comparaciones con gráficos de barras en términos de investigación cuantitativa. En el caso del enfoque cualitativo, recurrimos a lo que se conoce como análisis de contenido, a las técnicas de categorización para interpretar los datos recogidos, por ejemplo, a través de entrevistas o a través de focus group. Entonces, este es el primer diseño descriptivo. Hemos terminado de hablar del diseño descriptivo simple. Ahora hablamos al diseño descriptivo comparativo, y la lógica está clara, ¿no? ¿Qué busca un diseño descriptivo comparativo? Busca establecer diferencias. Como su propio
propio nombre lo dice, buscar comparar, establecer semejanzas y diferencias a partir de una variable o una característica en diferentes grupos. Y por eso aquí está la simbología, ¿no? La simbología, quiero que ustedes la identifiquen porque seguramente la van a encontrar en algunos documentos. Es en un estudio descriptivo, comparativo, nosotros trabajamos con diferentes grupos. En este caso, ¿cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos pueden observar? A ver si me ayudan. 3 grupos. 3 grupos o 3 muestras, ¿no es cierto? Y en cada una de ellas hacemos una observación o medida. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de establecer entre esas observaciones o entre esas medidas comparaciones. Si ustedes en sus artículos o en sus investigaciones van a evaluar alguna variable de diferentes grupos, establecen comparaciones entre estos grupos, están desarrollando un estudio bajo un diseño descriptivo comparativo. Podemos encontrar finalmente que haya una equivalencia, que pueda haber equivalencia en los grupos, que pueda haber igualdad en los grupos o diferencia en los grupos. Ya nosotros, en función a nuestras bases teóricas, a nuestros antecedentes, vamos a establecer hipótesis de igualdad, de diferencia, en función a los objetivos que nos proponemos en estos estudios descriptivos comparativos. Al igual que los estudios descriptivos simples, los estudios comparativos también recurren a los instrumentos tradicionales que mencioné anteriormente, ¿no? La encuesta, el cuestionario, las entrevistas, la observación, entrevistas estructuradas, entrevistas a profundidad, si vamos a un enfoque más cualitativo. Pero aquí sí se empieza a hacer más complejo o más complejo, el análisis de datos, ¿no? El análisis de datos ya empieza a demandarnos de procedimientos en el cual nosotros podemos comparar en algunos casos frecuencias, distribuciones, proporciones en diferentes grupos, y aquí vamos a recurrir a pruebas de hipótesis ya en un plano más estadístico, algunas pruebas que ustedes probablemente han conocido o han aplicado en algún momento de su formación o han escuchado hablar, ¿no? Por ejemplo, el chi cuadrado para establecer diferencias a partir de la distribución o la frecuencia que observamos en diferentes grupos a partir de una variable, o podemos recurrir a la comparación de medias o medianas con pruebas como la ANOVA, o el análisis de la varianza, la T-de-Student, la U de McWhinney, la prueba de Kruskal-Wallis, que son opciones estadísticas, de pruebas estadísticas que nos permiten establecer comparaciones entre los grupos y establecer diferencias significativas a partir de estos análisis. El propósito de la sesión no es conocer estas técnicas, simplemente que podamos ir identificando que a medida que se van complejizando los diseños, vamos a ir recurriendo a técnicas de análisis también más complejas. Y el último diseño que quisiera compartir es el diseño descriptivo correlacional. Y los estudios descriptivos correlacionales analizan o buscan, ¿no?, conocer las relaciones entre las variables, establecer las relaciones o asociaciones entre variables, ¿no? Y probablemente, de la experiencia que tengo, son algunos de los diseños, es uno de los diseños más común actualmente en los diferentes artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. No es el único diseño utilizado, pero es recurrente ver estudios con esta lógica de diseños en las cuales se busca establecer o demostrar relaciones entre variables, ¿no? Relaciones entre variables. Y aquí encontramos esta simbología, ¿no? Tenemos una muestra o un grupo en el cual observamos dos variables, variable 1 y variable 2, observación 1, observación 2, para establecer entre ellas una relación. Al igual que los otros diseños, también podemos identificar instrumentos determinados y técnicas de análisis determinadas. Y aquí es donde empezamos a complejizar un poco más el análisis estadístico con algunas técnicas que yo estoy seguro que las han escuchado o las han leído y en un momento las han aplicado, ¿no? Para establecer correlaciones, por ejemplo, establecemos coeficientes, los coeficientes conocidos como el coeficiente de correlación de Pearson o el RHO de Spearman. Es
son muy comunes también. Podemos recurrir a la prueba de chi cuadrado para establecer también asociaciones entre variables y recurrir a algunos análisis más complejos en términos estadísticos, como son los análisis de regresión. En los enfoques cualitativos también vamos a encontrar estudios que buscan establecer asociaciones entre las variables. Así que allí ya no se recurre a procedimientos estadísticos matemáticos, sino más a análisis de contenidos, por ejemplo, de entrevistas que caracterizan a diferentes grupos o que caracterizan la presencia de una variable, pero que también nos permiten establecer ya a un nivel cualitativo algún tipo de asociación entre las variables. Entonces, lo que he desarrollado no tiene como presentación, no tiene una exclusividad o una reducción al campo de las investigaciones cuantitativas. También estoy mostrando algunas características de estos diseños dentro del enfoque cualitativo. Muy bien, para terminar, quiero mencionar algunos aspectos claves que no debemos descuidar y que yo espero que ustedes presten mucha atención al momento del taller y de analizar el contenido de los documentos que vamos a compartir con ustedes. Es importante en los estudios descriptivos trabajar las técnicas de muestreo y todos los requerimientos que se exigen en los procedimientos de muestreo o de establecimiento de muestra o asignación de sujetos en una determinada muestra son importantes de considerar. En los estudios descriptivos cuantitativos especialmente hay mucha preocupación en precisar técnicas de muestreo adecuadas, apropiadas, que nos permitan trabajar con muestras representativas, por ejemplo, donde se privilegie en algunos casos, el muestreo aleatorio sobre los muestreos no probabilísticos, y también definir algunos criterios de exclusión e inclusión para los sujetos que vamos a seleccionar en nuestra muestra. Entonces, un aspecto clave dentro de los estudios descriptivos es el muestreo, la muestra. Por ejemplo, también es importantísimo el establecimiento de los tamaños muestrales, el tamaño de la muestra, en función a los objetivos de nuestros estudios. Otro aspecto clave son las técnicas de análisis, y hay que elegir las técnicas que están adecuadas a nuestras variables, a la naturaleza de nuestras variables, a la naturaleza de nuestros datos. Necesitamos, y lo vemos cuando analizamos diferentes artículos científicos, podemos ver, por ejemplo, que existe incoherencia entre las técnicas de análisis empleadas y los objetivos del estudio, porque no han respetado los supuestos de estas pruebas. Cada prueba estadística, como las que he mencionado, tiene supuestos que deben de cumplirse. Y a veces somos un tanto arbitrarios y cometemos errores porque usamos pruebas donde no necesariamente respetamos los supuestos de aplicación de estas pruebas y finalmente cometemos errores. También es importante que cuando elijamos una prueba eficaz desde el punto de vista estadístico, que nos permita, como dice aquí la diapositiva, minimizar la probabilidad de que rechacemos en nuestros estudios hipótesis verdaderas. Entonces, a lo largo del desarrollo de nuestros estudios y de nuestros artículos, ustedes van a contar con un apoyo y una asistencia en esos aspectos de análisis estadísticos que no debe ser de preocupación en el día de hoy en nuestra sesión. Yo los he mencionado porque desde ahora tenemos que ser conscientes de la importancia de estos aspectos al momento de elegir y aplicar los diseños de investigación. Y finalmente, lo que hemos hablado en algunos momentos en los talleres previos, es importante que los instrumentos y las técnicas de recolección de datos, específicamente los instrumentos, posean propiedades de medida adecuadas en términos de fiabilidad y validez. Yo creo que estos contenidos realmente han sido contenidos un tanto genéricos, pero que han tenido la finalidad de hacernos recordar algunos aspectos claves de los diseños descriptivos que vamos a ir reconociéndolos en el taller a partir de la lectura de un artículo o de secciones de un artículo. Entonces aquí viene una parte muy importante de nuestra sesión, es que trabajemos
en equipo y en grupos. Y voy a dar las consignas, si me permiten, por favor. Vamos a trabajar de una forma muy directiva con nuestros facilitadores. Y como los contenidos queremos analizarlos con profundidad, vamos a formar grupos muy pequeños, vamos a formar parejas. ¿Listo? Hoy no vamos a trabajar en grupos de 3, de 4, de 5, vamos a trabajar en parejas. ¿Listo? Y no hay pareja de 3, ¿no es cierto? Si no sería un trío, lo vamos a formar en parejas. Así que, por favor, los invito a formar parejas. Objeto de interés analítico económico se aplica al análisis clásico. Los resultados obtenidos mediante el análisis indican la existencia de tres conglomerados diferentes en función de patrones de comportamiento similares. Obedecen a su vez a los distintos estados de desarrollo de las empresas. Además, esta investigación ha permitido plantear una definición de la escuela universitaria que indica ese tipo de empresas de base tecnológica como consenso las numerosas definiciones existentes de cada futuro trabajo. ¿Cuál parece que es la realidad? Lo que ocurre es que en la segunda existe un fenómeno de spin-off que uno describe cuáles son sus características. En el anterior, uno dice hay esto y hay esto. Seguramente en el contenido, no en el resumen, se habla de A y de B y se describen características de A y se describen características de B. En el segundo, solo se habla de un fenómeno y se le describe que existe eso. Por lo cual, si se dan cuenta, el segundo es simple y el primero es comparativo. Aun cuando en el resumen, ¿qué pasa? Que a veces los resúmenes no tienen los datos estadísticos que deberían tener. Y eso sí, es una cuestión muy rara porque hay revistas que nos dicen coloque el dato estadístico de inicio, colóqueme un background o antecedente del tema, escríbame usted el objetivo y póngame objetivo, 2 puntos, y en otros no. O sea, la guía de autores de la estilografía de la revista fuerza que a veces no le pongas antecedente y arranques con objetivo. Y en otros inclusive no quieres que ponga ningún subtítulo. Se escriba de corrido, nada, como contando una historia. Y que no quiere que ponga el análisis más que un solo dato y que recién en el interior se pueda apreciar cuáles son las evaluaciones estadísticas que se hicieron. Primero es la lealtad, que es el objeto del análisis. Y las tres variables, que sin necesidad de correlacionarlas entre sí, la relación para las explicas. La lealtad. Calidad de servicio con lealtad. Nivel de dedicación con lealtad y compromiso con lealtad. Entonces, si hay... Exacto. Ahora, hoy por hoy, lo que Denis explicaba es que la gran mayoría de estudios en este momento lo que hacen es hacer correlaciones y utilizar usualmente más de 2 variables, porque es lo que explica mejor algo. O sea, lo usual era, hace 10 años, de pronto la investigación tenía una variable, una flecha y la segunda variable. Y establecía que esto impactaba en esto. Y había que ver en qué dimensión. Pero uno encuentra luego en el mundo real, que es, por cierto, tema de la siguiente clase, encuentra que la realidad no es tan simple. Que usualmente para que esta variable independiente impacte en esta dependiente, suele existir variables en el medio, a través de las cuales camina el efecto. Pero que también existen variables que pueden disminuir este impacto o aumentar este impacto. Por ejemplo, cuando uno evalúa en una población determinada un tipo de conducta, uno podría decir, bueno, es el impacto. ¿Y qué te parece si ese análisis lo particionamos y solamente vemos el impacto, pero en mujeres, en consumidores mujeres? Y ahora compara con el de hombres. Y en muchos casos hay diferencia. Ejemplo, el impacto que tiene el consumo ecológico, se ha demostrado en literatura que las mujeres tienen mucho más inclinación que los hombres para tener cuidados ecológicos. Entonces, esa no es una variable que media, sino que modera el efecto.
Y uno, cuando mide por separado, se da cuenta que hay una diferencia. Eso es lo usual. Claro, normalmente uno no lo toma en cuenta, porque es como una variable demográfica, pero hay una influencia. Otra influencia, ¿cuál podría ser? La parte socioeconómica. Hay cierto tipo de relaciones causales que la variable socioeconómica impacta. Ejemplo, lo mismo. Comprar productos ecológicos o productos orgánicos es caro. ¿Quién va a comprar más A y parte de B? Posiblemente hacia abajo, no. Ya deberíamos estar en la actividad, entrando a la actividad 2, deberíamos estar ya pasando a la actividad número 2. Por ejemplo, no saben que terminan de freír y el aceite lo tiran al agua. Correcto. Porque esa es la falta de alfabetización que se tienen en estos casos. Ahora, veamos lo siguiente. Vayamos a esta actividad. El artículo que está atrás es el artículo inextenso, porque aquí, sí, y el de abajo es el simple. Sí, pasamos al... No, me refiero a la actividad 2. ¿No? ¿Aún no? A la actividad 2 de la 1. Me estaba adelantando ya, perdón un segundito. Pero ya cerraron la otra parte. Sí, la primera parte sí. Sí, está bien. Ah, ya, perfecto. Sí, estamos corriendo demasiado nosotros. Listo. Y hay una segunda... Eso es muy bueno. Y hay una segunda actividad ahí para discutir, ¿no? Sí, ajá. Entonces, siempre depende, el muestreo siempre dependerá de la circunstancia, ¿no? Si uno tiene una población amplia para disponer, hay un muestreo probabilístico como obligatorio. Permite que sea representativo. Pero a veces no. A veces uno tiene un grupo de empresas muy limitado. Entonces uno puede estratificar. De repente le ve más eficiente utilizar las empresas de mayor envergadura económica o comercial. Y básicamente usa esas empresas. Y busca usar todas esas. Claro, hay un sesgo normal porque eso representaría el enfoque o su resultado para empresas de este rubro o de esta facturación. No sé qué pasa en MIPES. No, eso es parte del estudio. A veces en un solo estudio uno no puede barrer con todo. Por el tema logístico, tengo 1.200 empresas, de las cuales 14 son representativas. Uso las 14, busco hacer todas las 14 y describo que se hicieron en ese grupo con esta característica y que es una limitación porque los resultados solamente son válidos para ese grupo de empresas. Queda pendiente en un segundo estudio posterior trabajar el resto, pero por lo menos vamos teniendo una respuesta. Entonces ese muestreo es clave porque no se puede tener tanto insumo, porque es un tema logístico de dinero, un costo muy grande, mostrar todo. Además la estadística también nos permite eso, una representatividad. Entonces cuando uno tiene una población grande, uno puede poner un criterio de selección. Y eso permite achicar un poco más el número disponible. Dice, empresas que tienen más de 10 años de creación, con una facturación anual de $100.000, que se encuentren en Lima y que estén asociadas a la Cámara de Comercio. Ya está. Textil y ahí se va, dice, este es tu universo ahora sí. Ya está, pasamos de 1.400 a 53. Intentemos entrar en las 53. Listo, de esas 8 aceptan. Y 45 no. ¿Por qué? ¿De qué razones? Bien, se trabaja sobre eso. Y ya tenemos una aproximación de... Sí, porque, ahora claro, los resultados son válidos para ese grupo. Ya está. ¿Y qué pasaría? No sé, hagamos otra investigación para ese otro sector y veremos qué pasa, para ese tipo de empresas y veremos qué ocurre. O sea, una investigación no debe pretender resolver todo porque no se puede dentro del punto... Sí, entonces, y es meritorio obtener una pista de lo que está pasando en las empresas para saber qué más podría haber detrás. Porque de repente encontramos algo muy lógico y no, entendemos que no vale la pena de repente seguir investigando hacia ese lado y que más bien por otro lado está lo que queremos descubrir. Pasa, por ejemplo, una empresa
tiene una inversión de un sistema, de un software, del SAP, o de cualquier otro ERP o tecnología de la información. Hay investigaciones que dicen que no existe directamente la implementación de un software o tecnología de la información que esté asociado directamente con rentabilidad. Y uno diría, no parece lógico, porque sistematizar hace que sea más rápido, más eficiente, sin errores, todo controlado. Pero lo que pasa es que en el medio hay otras variables. Y se mostraba cómo existen un estudio en China, se costó 30.000 millones de dólares en empresas chinas y que no había resultados en la rentabilidad con la tecnología de información que habían puesto. Y le pasa a empresas que están con un sistema, digamos, salen del cuadernito, montan un sistema y no ven que la rentabilidad mejora y dicen, uy, en mala hora pusimos computadoras, debimos haber seguido con el cuadernito y el blog. Pero entonces hay otros procesos aquí en el medio que, como no se conocen, no se controlan. Entonces la investigación empresarial también sirve para eso. ¿Pero qué aspectos hay aquí? El primero crítico es el supply chain management. La cadena de suministro, como no se controla o no se mejora, no hay impacto. Porque la implementación de tecnología de la información obviamente acelera el proceso y este proceso, si no es mejorado, es ineficiente y por tanto la rentabilidad no mejora. Entonces pongo plata acá y sigo viendo lo mismo. Yo estoy perdiendo dinero. O sea, eso es algo que requiere ¿qué tipo de muestreo? Uno va a todas las empresas desde determinado rubro. Incluso puede ir a una sola empresa y ver cómo es el proceso. ¿Y a quién entrevista uno? Aquí al personal que trabaja. ¿Qué pasa? Muchas de las investigaciones son planteadas como entrevistas a gerentes. Pero el gerente tiene una visión de todo. Que estás en las diferentes, en eslabones de la cadena y hay percepciones diferentes en diferentes segmentos. O sea, desde el personal que ve el mantenimiento, del personal que es el que ingresa la data, del personal operativo quien hace las funciones o el que está en la parte comercial hacia afuera. O sea, y eso es interesante porque logra hacer ver cómo el ingreso de $1 dentro de una empresa podría simplemente ser $1 que ingresa y no sale nada diferente. Anticiparnos a. Otro ejemplo importante es, por ejemplo, el del RCE. El RCE supuestamente genera algo en las empresas. Se supone, porque debería crear algo. Se supone que debería crear intención de compra. Debería generar intención de compra. Pero, ¿qué hay en el medio? También deben haber otras variables en el medio para que la gente tenga intención de compra o de recompra, que son conceptos muy asociados. Conocer eso, ¿qué hacemos? Vamos a la calle y ahí hacemos muestreo prueba de consumidor. Vamos a 400 personas, por lo menos, a levantar datos y decir, ¿será que esto impacta acá? Entonces, es clave el tema del muestreo. Ahora, ¿cómo analizamos? Depende. Si lo que yo estoy haciendo es una obtención de datos cualitativos de una entrevista a profundidad, 2 minutos para cerrar esta primera etapa. ¿se pueden hacer análisis estadísticos? Sí se pueden. Lo que uno puede hacer con una pregunta es poner cierto tipo de leyenda o clasificación. O sea, yo en un discurso, ¿usted está de acuerdo con ese tipo de medidas tributarias? Bueno, yo la verdad sí tengo determinadas afinidades con esto, aunque me parece que esto puede ser diferente. Listo, leyenda 1, completamente de acuerdo. Leyenda 2, parcialmente de acuerdo. Y leyenda 3, en desacuerdo. Según el tenor de lo que dice, ¿qué puntaje le pones? ¿1, 2 o 3? Ah, tal. Y entonces las palabras se convirtieron en números. Y los números son de SPSS. Yo cambio la historia. Ya puedo procesar términos en números. Es un poco la idea de lo que se tiene ahí. Es más sencillo, como siempre pienso, o muchas veces se piensa que es el mejor modo extraer datos quali. Solo cuando no hay nada de conocimiento del tema, uno explora. Ya es un exploratorio y extrae datos para saber dónde está parado. Pero cuando hay teoría, hay literatura publicada sobre el tema, no justifica utilizar una entrevista a profundidad, es mucho más enriquecido muestrear
variables del fenómeno que uno está encontrando. Y lo bueno es que la literatura es muy rica en variables y hay muchas variables muy claramente identificadas. El tema de la satisfacción laboral, que es un tema muy conocido, no siempre está asociado a diferentes variables. Por ejemplo, existe una variable que se utiliza mucho más ahora en literatura, que es engagement. Y el engagement no está medido ampliamente relacionando temas. Es cuestión de encontrar la variable interesante que vamos a explotar. Sí, ya cerramos la primera etapa. Ahora sí. La primera parte del taller hemos podido identificar a partir de los resúmenes. Objeto de interés administrativo económico se aplica el análisis clásico. Los resultados obtenidos mediante el análisis indican la existencia de tres conglomerados diferentes en función de patrones de comportamiento similares. Obedecen a su vez a los distintos estados de desarrollo de las empresas. Además, esta investigación ha permitido plantear una definición de spin-off universitaria que evita ese tipo de empresas de base tecnológica como consenso las numerosas definiciones existentes de cada futuro trabajo. ¿Cuál parece que es la realidad? Lo que ocurre es que en la segunda existe un fenómeno de spin-off que uno describe cuáles son sus características. En el anterior, uno dice, hay esto y hay esto. Seguramente en el contenido, no en el resumen, se habla de A y de B y se describen características de A y se describen características de B. En el segundo, solo se habla de un fenómeno y se le describe que existe eso. Por lo cual, si se dan cuenta, el segundo es simple y el primero es comparativo. Aun cuando en el resumen, ¿qué pasa? Que a veces los resúmenes no tienen los datos estadísticos que deberían tener. Y eso es una cuestión muy rara porque hay revistas que nos dicen coloque el dato estadístico de inicio, colóqueme un background o antecedente del tema, escríbame usted el objetivo y póngame objetivo, 2 puntos, y en otros no. O sea, la guía de autores de la estilografía de la revista fuerza que a veces no le pongas antecedente y arranques con objetivo. Y en otros inclusive no quieres que ponga ningún subtítulo. Se escriba de corrido, nada, como contando una historia. Y que no quiere que ponga el análisis más que un solo dato y que recién en el interior se pueda apreciar cuáles son las evaluaciones estadísticas que se hicieron. Primero es la lealtad, ¿no? Que es el objeto del análisis. Y es variable, que sin necesidad de correlacionarlas entre sí, la relación para las explicas. La lealtad. Calidad de servicio con lealtad. Nivel de dedicación con lealtad y compromiso con lealtad. Entonces, si hay... Exacto. Ahora, hoy por hoy, lo que Denis explicaba es que la gran mayoría de estudios en este momento lo que hacen es hacer correlaciones y utilizar usualmente más de 2 variables, porque es lo que explica mejor algo. O sea, lo usual era, bueno, hace 10 años, de pronto la investigación tenía una variable, una flecha y la segunda variable. Y establecía que esto impactaba en esto. Y había que ver en qué dimensión. Pero uno encuentra luego en el mundo real, que es, por cierto, tema de la siguiente clase, encuentra que la realidad no es tan simple. Que usualmente para que esta variable independiente impacte en esta dependiente, suele existir variables en el medio, a través de las cuales camina el efecto. Pero que también existen variables que pueden disminuir este impacto o aumentar este impacto. Por ejemplo, cuando uno evalúa en una población determinada un tipo de conducta, uno podría decir, bueno, es el impacto. ¿Y qué te parece si ese análisis lo particionamos y solamente vemos el impacto pero en mujeres, en consumidores mujeres? Y ahora compara con el de hombres. Y en muchos casos hay diferencia. Ejemplo, el impacto que tiene el consumo ecológico, se ha demostrado en literatura que las mujeres tienen mucho más inclinación
que los hombres para tener cuidados ecológicos. Entonces, esa no es una variable que media, sino que modera el efecto. Y uno, cuando mide por separado, se da cuenta que hay una diferencia. Eso es lo usual. Claro, normalmente uno no lo toma en cuenta, porque es como una variable demográfica, pero hay una influencia. Otra influencia, ¿cuál podría ser? La parte socioeconómica. Hay cierto tipo de relaciones causales que la variable socioeconómica impacta. Ejemplo, lo mismo. Comprar productos ecológicos o productos orgánicos es caro. ¿Quién va a comprar más A y parte de B? Posiblemente hacia abajo, no. Ya deberíamos estar en la actividad, entrando a la actividad 2, Porque deberíamos mucha estar gente, ya pasando a la las actividad amas de número 2. casa, por ejemplo, no saben que terminan de freír y el aceite lo tiran al agua. Correcto. Porque esa es la falta de alfabetización que se tienen en estos casos. Ahora, veamos lo siguiente. Vayamos a esta actividad. El artículo que está atrás es el artículo inextenso, porque aquí, sí, y el de abajo es el simple. Sí, pasamos al... No, me refiero a la actividad 2 ¿No? de... ¿Aún no? A la actividad 2 de la 1. Me estaba adelantando ya, perdón un segundito. Pero ya cerraron la otra parte. Sí, la primera parte sí. Sí, está bien. Ah, ya, perfecto. Sí, estamos corriendo demasiado nosotros. Listo. Y hay una segunda... Eso es muy bueno. Y hay una segunda actividad ahí para discutir, ¿no? Sí, ajá. Entonces, siempre depende, el muestreo siempre dependerá de la circunstancia, ¿no? Si uno tiene una población amplia para disponer, hay un muestreo probabilístico como obligatorio. Permite que sea representativo. Pero a veces no. A veces uno tiene un grupo de empresas muy limitado. Entonces uno puede estratificar. De repente le ve más eficiente utilizar las empresas de mayor envergadura económica o comercial. Y básicamente usa esas empresas. Y busca usar todas esas. Claro, hay un sesgo normal porque eso representaría el enfoque o su resultado para empresas de este rubro o de esta facturación. No sé qué pasa en MIPES. No, eso es parte del estudio. A veces en un solo estudio uno no puede barrer con todo. Por el tema logístico, tengo 1.200 empresas, de las cuales 14 son representativas. Uso las 14, busco hacer todas las 14 y describo que se hicieron en ese grupo con esta característica y que es una limitación porque los resultados solamente son válidos para ese grupo de empresas. Queda pendiente en un segundo estudio posterior trabajar el resto, pero por lo menos vamos teniendo una respuesta. Entonces ese muestreo es clave porque no se puede tener tanto insumo, porque es un tema logístico de dinero, un costo muy grande, mostrar todo. Además la estadística también nos permite eso, una representatividad. Entonces cuando uno tiene una población grande, uno puede poner un criterio de selección. Y eso permite achicar un poco más el número disponible. Dice, empresas que tienen más de 10 años de creación, con una facturación anual de $100.000, que se encuentren en Lima y que estén asociadas a la Cámara de Comercio. Ya está. Textil y ahí se va, dice, este es tu universo ahora sí. Ya está, pasamos de 1.400 a 53. Intentemos entrar en las 53. Listo, de esas 8 aceptan. Y 45 no. ¿Por qué? ¿De qué razones? Bien, se trabaja sobre eso. Y ya tenemos una aproximación de... Sí, porque, ahora claro, los resultados son válidos para ese grupo. Ya está. ¿Y qué pasaría? No sé, hagamos otra investigación para ese otro sector y veremos qué pasa, para ese tipo de empresas y veremos qué ocurre. O sea, una investigación no debe pretender resolver todo porque no se puede dentro del punto. Sí, entonces, y es meritorio obtener una pista de lo que está pasando en las empresas para saber qué más podría haber detrás. Porque de repente encontramos algo muy lógico y no, entendemos que no vale la pena de repente seguir investigando hacia ese lado
y que más bien por otro lado está lo que queremos descubrir. Pasa, por ejemplo, una empresa tiene una inversión de un sistema, de un software, del SAP, o de cualquier otro ERP o tecnología de la información. Hay investigaciones que dicen que no existe directamente la implementación de un software o tecnología de la información que esté asociado directamente con rentabilidad. Y uno diría, no parece lógico, porque sistematizar hace que sea más rápido, más eficiente, sin errores, todo controlado. Pero lo que pasa es que en el medio hay otras variables. Y se mostraba cómo existen un estudio en China, se costó 30.000 millones de dólares en empresas chinas y que no había resultados en la rentabilidad con la tecnología de información que habían puesto. Y le pasa a empresas que están con un sistema, digamos, salen del cuadernito, montan un sistema y no ven que la rentabilidad mejora y dicen, uy, en mala hora pusimos computadoras, debimos haber seguido con el cuadernito y el blog. Pero entonces hay otros procesos aquí en el medio que, como no se conocen, no se controlan. Entonces la investigación empresarial también sirve para eso. ¿Qué aspectos hay aquí? El primero crítico es el supply chain management. La cadena de suministro, como no se controla o no se mejora, no hay impacto. Porque la implementación de tecnología de la información obviamente acelera el proceso y este proceso, si no es mejorado, es ineficiente y por tanto la rentabilidad no mejora. Entonces pongo plata acá y sigo viendo lo mismo. Yo estoy perdiendo dinero. O sea, eso es algo que requiere ¿qué tipo de muestreo? Uno va a todas las empresas desde determinado rubro. Incluso puede ir a una sola empresa y ver cómo es el proceso. ¿Y a quién entrevista uno? Al personal que trabaja. ¿Qué pasa? Muchas de las investigaciones son planteadas como entrevistas a gerentes. Pero el gerente tiene una visión de todo. Que estás en las diferentes, en eslabones de la cadena y hay percepciones diferentes en diferentes segmentos. O sea, desde el personal que ve el mantenimiento, del personal que es el que ingresa la data, del personal operativo quien hace las funciones o el que está en la parte comercial hacia afuera. O sea, y eso es interesante porque logra hacer ver cómo el ingreso de $1 dentro de una empresa podría simplemente ser $1 que ingresa y no sale nada diferente. Anticiparnos a. Otro ejemplo importante es, por ejemplo, el del RCE. El RCE supuestamente genera algo en las empresas. Se supone, porque debería crear algo. Se supone que debería crear intención de compra. Debería generar intención de compra. Pero, ¿qué hay en el medio? También deben haber otras variables en el medio para que la gente tenga intención de compra o de recompra, que son conceptos muy asociados. Conocer eso, ¿qué hacemos? Vamos a la calle y ahí hacemos muestreo prueba de consumidor. Vamos a 400 personas, por lo menos, a levantar datos y decir, ¿será que esto impacta acá? Entonces, es clave el tema del muestreo. Ahora, ¿cómo analizamos? Depende. Si lo que yo estoy haciendo es una obtención de datos cualitativos de una entrevista a profundidad, ¿se pueden hacer análisis estadísticos? Sí se pueden. Lo que uno puede hacer con una pregunta es poner cierto tipo de leyenda o clasificación. O sea, yo en un discurso, ¿usted está de acuerdo con ese tipo de medidas tributarias? Bueno, yo la verdad sí tengo determinadas afinidades con esto, aunque me parece que esto puede ser diferente. Listo, leyenda 1, completamente de acuerdo. Leyenda 2, parcialmente de acuerdo. Y leyenda 3, en desacuerdo. Según el tenor de lo que dice, ¿qué puntaje le pones? ¿1, 2 o 3? Ah, tal. Y entonces las palabras se convirtieron en números. Y los números son de SPSS. Yo cambio la historia. Ya puedo procesar términos en números. Es un poco la idea de lo que se tiene ahí. Es más sencillo, como siempre pienso, o muchas veces se piensa que es el mejor modo extraer datos quali. Solo cuando no hay nada de conocimiento del tema, uno explora. Ya es un exploratorio y extrae datos para saber dónde está parado. Pero cuando hay teoría, hay literatura publicada sobre el tema,
No justifica utilizar una entrevista a profundidad, es mucho más enriquecido muestrear variables del fenómeno que uno está encontrando. Y lo bueno es que la literatura es muy rica en variables y hay muchas variables muy claramente identificadas. El tema de la satisfacción laboral, que es un tema muy conocido, no siempre está asociado a diferentes variables. Por ejemplo, es una variable que se utiliza mucho más ahora en literatura, que es engagement. Y el engagement no está medido ampliamente relacionando temas. Es cuestión de encontrar la variable interesante que podamos explotar. Lo estás grabando, ¿no? Pero no gana. Fantástico. Sí, sí, porque si no me haga atrapado como... Esa es la primera parte. Entonces, esa es una forma como se puede redactar la parte de instrumentación y análisis de los datos de una investigación de campo. Y el cuadro muestra algo fundamental. El cuadro que aparece ahí es el cuadro que proviene de la investigación de campo realizada. ¿Qué ocurre? Muchas veces uno quiere encontrar información del tema, encuentra una variable, pero luego tiene que trabajar en ver cómo mide esa variable.
Y esa es la parte crítica, establecer cómo. Entonces, vamos a responder las primeras preguntas que aparecen aquí al inicio. ¿Están al inicio, perdón? No están acá. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Cuál fue la técnica de muestreo? ¿Qué dice el artículo? Seleccionar la muestra representativa, se selecciona un tamaño muestral suficientemente amplio para realizar un error muestral bajo 10%. O sea, ¿qué tipo de muestreo es? Según la teoría. Sí. Sí, probabilístico. Porque habló de margen de error, ¿no? Exacto. Ahora, uno se pone a pensar y dice, a ver, vamos por partes. Lo usual es que uno maneja un 5% como máximo de error, que es un 95% de coeficiente de confiabilidad, el índice de confiabilidad, 95% y 5%. La pregunta sería, ¿por qué ellos partieron de 10%? ¿O por qué establecieron 10%? Lo usual es lo siguiente. Ellos pueden haber planteado hacerlo con 5%. Y eso les llevaba a un tamaño de muestra determinado. Ellos fueron tras ese tamaño de muestra y por alguna razón no alcanzaron el tamaño de muestra. Y la muestra, el número fue mucho menor. Como es una fórmula, hace lo inverso. Como colocan acá el 95%, les bota esto, lo que hacen es poner el número que les salió y ver cuánto sale en porcentaje. Y entonces se amparan bajo el 10%. Cuando pasa eso, ¿siempre es 10% o puede...? Depende de lo que salga. O sea, depende de la forma. Lo que ocurre es que un estudio confiable es 95% o 5% de error. No se suele admitir más. En algunos casos extremos puede ser 90 para 10%, pero no es lo recomendable. Claro, y es 95, no se usa 99, por ejemplo, que es muy preciso, porque las muestras se te van muy arriba, entonces es más costoso, logísticamente. 95 es más que suficiente. Cuando uno ve eso, duda. Dice, no llegaron al número. O de repente de inicio dijeron, no nos va a alcanzar para ese número. Mejor pon 10%, cae la cantidad de muestra para tomar y ahí sí podemos aflojar. No le podemos dar a 214, pero sí le podemos entrar a 125, que si no se alcanzan los recursos. Y lo amplían de esa manera y lo hacen probabilístico, porque es una muestra grande. ¿Cuál es la segunda pregunta que aparece ahí? ¿Qué instrumento se obtuvo? Sí. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo aparece el instrumento? ¿De dónde lo tomaron? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Ah? ¿Cómo? El detalle de... Sí, sí. O sea, ¿cómo apareció el instrumento ya creado? Sí, pero las preguntas, ¿de dónde salieron? Ahora, podemos mirar de repente el estudio, el original. Perdón, un segundito. Posiblemente no esté ahí, pero yo sé que está acá. Vamos a mirarlo con calma. Ajá, el cuadro que aparece ahí, el cuadro congelado, que es este de aquí, proviene de una evaluación y dicen que han visto escalas de medida de valor de marca. Valor de marca es una variable y lo que el autor o los autores han hecho es indagar cuáles otras investigaciones han establecido medir valor de marca, pero no han encontrado estrictamente valor de marca. Han encontrado dimensiones ligeramente diferentes, como el reconocimiento de la marca del destino,
como valor percibido, como lealtad de la marca de destino, calidad percibida, imagen de la marca del destino. Y eso, el indicador, son completamente diferentes, de diferentes autores que aparecen aquí. Y por otro lado, el que es global, el que no tiene dimensiones, sino lo evalúa de manera global, es este autor Yo, y tiene otras dimensiones diferentes. Este es el aspecto más importante para construir, porque lo más probable es que no exista la escala lista para aplicar. Y uno utiliza y rastrea diferentes artículos para una variable. Y luego que encuentra una variable de un artículo que ha sido citado muchas veces, lo cual te da una presunción de que es un estudio sólido en calidad, listo, ya tengo las 8 preguntas, porque de repente puede ser solo 8 preguntas de la variable A, tengo las preguntas del artículo tal, del 2014 de tal persona, y está aquí. Luego, para la segunda variable, tengo que seguir buscando y encuentro que hay un instrumento muy confiable porque ha sido publicado por usado por muchas otras personas citándolo, que tiene 14 preguntas. Y lo incorporo esas 14 preguntas a continuación de las 7 preguntas anteriores. O sea, es el mismo instrumento, sí, uno a continuación del otro. Y hay una tercera variable que de repente ya no es la independencia, sino la dependiente, es una tercera variable y hago exactamente lo mismo y encuentro que es 6 preguntas para esa variable y la pongo a continuación de la otra. Y tengo un instrumento de 7 más 14 más 6, que son 27, y tengo un instrumento de 27 preguntas. Las 7 primeras de una variable, las 14 siguientes de la segunda variable y las 6 finales de la tercera variable. En un instrumento, en una sola encuesta, tengo preguntas por cada una de las variables, todas en Likert para que se marque. Ahora, los Likert pueden ser de diferentes formas. Yo no lo decido. Me guío en función de lo que encuentro en la literatura. Entonces, yo debo utilizar encuestas que hayan sido planteadas del mismo modo. Por ejemplo, hay Likert que va del 1 al 5, pero hay Likert que va del 1 al 7. Si una encuesta, si un grupo de preguntas de la variable A, su base bibliográfica lo midió en 5, me veo obligado a usar solamente encuestas que tengan 5 de escala Likert. Y si encontré una en 7, no puedo mezclar 7 con 5. No se hace eso. 1. 2. Se supone que deberíamos luego establecer, después de esas preguntas, si existe ese modelo. Si esas preguntas combinadas tienen un modelo coherente en la literatura. Nos dice, sí, hay una investigación o varias investigaciones que han establecido que A, B y C están vinculadas. Genial. Y de repente hay ciertos valores de medidas que aparecen ahí al final del estudio que se han probado antes. ¿Y será que de repente el Likert diga, por ejemplo, suele ser común colocar del 1 al 5 y en la leyenda decir completamente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y completamente de acuerdo? Es una forma de Likert. Pero hay otros Likert. Hay Likert de intensidades, hay Likert de frecuencias. Nunca, algunas veces, varias veces, muchas veces, siempre. O al revés. Entonces, eso también es cuestión de evaluar. Lo interesante es cada una de las preguntas provengan de un cuestionario que sea exactamente igual en la escala Likert. Y esa es la búsqueda, o sea, esa es la clave de la investigación. Quiero establecer esto con esto, listo. A buscar en la literatura la teoría de las variables y a buscar en la literatura los cuestionarios para medir esas variables y hacer fichas. Listo, según Smith 2004, este es el cuestionario y acá están las preguntas. Pero según Naranjo 2007, son estas otras preguntas. Y según Gómez 2014, esas son otras preguntas. Bien, tengo cuál me sirve. Esa pesquisa es la crucial. Vamos a leer la segunda parte, que es después del cuadro. Ajá, en la siguiente hoja del cuadro. Las técnicas están descritas ahí, ¿verdad? Están descritas como
utilizando el PLS de ecuaciones estructurales. Es un software. Sí, que además, bueno, es una forma, ¿no? Son... Muy bien, Smart PLS. Partial least square, ¿no? Cuadrados mínimos parciales. Le damos la segunda parte. Sí, sí, por favor. Después hay otras preguntas también sobre esa parte. Sí, y ya acabo. La parte de las tablas, ajá. Y las preguntas, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. No, 5 minutos todavía.
No, pues está recortado. Todo esto es B y todo esto es C. Ujú. Estaba leyendo. No, está recortado. Sí, como que no iba. Sí. Encontramos 10 individuales. 22 indicadores. Alfa de Krumbach, índice de fiabilidad. 10. Análisis de variables. Correcto. Ahora, ¿qué ocurre a ese nivel? Lo usual. Se supone que las medidas que se tienen de algo, el instrumento que se usa tiene que ser capaz de realmente medir el fenómeno que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber el peso de un individuo. Nosotros lo ponemos en una balanza y la balanza bota 80 kilos. Yo no sé si eso es verdad, no lo sé. Puedo saberlo si la balanza está calibrada, que significa que frente a un estándar, la balanza tiene el mismo valor de ese estándar referencial. Calibración de equipos, calibración de instrumentos. Los cuestionarios también son instrumentos y requieren una suerte de calibración, que en este caso son las validaciones como tal. O sea, asegurarnos que realmente logra medir lo que queremos medir. Exacto, y que mida en la cantidad e intensidad de lo que quiere medir. Y para eso se necesitan varios elementos. Cuando uno toma un cuestionario que ya existe, uno tiene alguna certeza de que la construcción de esas preguntas empaquetadas miden una variable determinada. Uno sospecha que eso es real y que se publicó, pasó un filtro. Esta variable A es representada y medida con esas 7 preguntas. Pero eso fueron medidas en México, en Australia, en la literatura. ¿Qué me toca hacer? Al momento de usarlas yo, ver si el instrumento, yo puedo confiar en ese instrumento que mide lo que mide. Si es confiable, fiabilidad. Y lo que se establece como medida, una es el alfa de Krumbach, que lo bota el SPSS de manera muy sencilla. Claro, oye, pero si se publicó antes, ¿por qué no saldría aquí? Porque son condiciones distintas. Por eso puede ser que no salga igual. Y es más, cuando uno tiene un cuestionario, recordábamos que podríamos tener imaginariamente preguntas de la variable 1, preguntas de la variable 2 y preguntas de la variable 3. El Krumbach se calcula por grupo de preguntas respecto a una variable. Y pudiera ser que para la variable 1 sus preguntas tengan un buen Krumbach. Y para la variable 2 no un buen Krumbach. Y para la variable 3 un buen Krumbach. ¿Y qué pasó? Posiblemente las preguntas que están acá, al momento de usarse en otra realidad, no logran ser suficientemente sensibles. Pero que todo está mal, no todo está mal. Puede haber, y se puede identificar con el SPSS, alguna pregunta que arroje un puntaje bajo y uno diga, esa pregunta tiene un problema. Cuando se utiliza en nuestra realidad, no permite tener un factor fuerte. Y lo que hace es bajar el Krumbach. En muchos de esos casos, se elimina la pregunta. O sea, se hace el muestreo, se sacan los datos, pero con motivo del análisis, y ojo, se escribe que por razones de poco peso o poco factor, se retira esa pregunta. Y se espera que el Krumbach suba por encima de 0.72.
Digámoslo así. Claro, lo usual es que eso se debería hacer en un piloto. Y luego del piloto dice, listo, tengo un instrumento que ya está calibrado, validado, y ahora sí está confiable para muestrear. La fiabilidad. Ahora, pasa que a veces mi muestra no me permite gastar número de gente para pilotear, porque no tengo tanta gente disponible. Entonces, si yo hago un tema, por ejemplo, en la universidad con estudiantes, puedo tomar 200 estudiantes, hago la validación y me quedan muchos estudiantes más. Pero hay muchos casos en los cuales yo voy a una empresa, a un grupo de cooperativas donde hay 85 empresas, yo no puedo gastarme, no me puedo dar el lujo de gastar 20 para hacer un piloto. Lo que hago es medir la fiabilidad a posteriori y eliminar las preguntas que no me quepan, o sea, que no me sirvan para mantener una buena fiabilidad. Eso es lo que usualmente se hace. La pregunta lógica es, pero ¿y qué pasaría si yo no tomara de la literatura? ¿Qué pasaría si yo me invento las preguntas? Entonces, hay un riesgo grande. ¿Por qué? Porque una variable tiene todo un concepto detrás. La persona que realizara preguntas sobre esta variable, recuerden que son 2, 3 variables, tiene que conocer muy bien la variable, conceptualmente, para ser capaz de imaginar preguntas de esa variable. Y es un riesgo relativo, porque si uno no tiene una expertise a fondo, inventar variables conlleva a colocar preguntas que no aportan nada, o preguntas que son ambiguas, o preguntas que son poco usuales. Por ejemplo, dentro de las investigaciones que venimos trabajando, hay una pregunta en un cuestionario de conductas ecológicas. Dice, la afirmación es, con frecuencia dono dinero para causas ambientales. Si uno se pone en la realidad de Perú, dice, a ver, hay gente que yo muestré en un mall y que me responda que sí dona dinero de su plata a causas ambientales. Muy raro. De pronto en otro tipo de país, seguramente sí, estuviéramos en Finlandia o en Suecia o en Noruega o en Dinamarca, seguro, muy posiblemente, Australia u otros más. Pero en Perú no habrá. Que puedan comprar ecológico, sí, es diferente. Pero que den dinero directo como promoción, sin esperar nada a cambio más que el bien o el contribuir, no. Entonces, esas preguntas, ¿qué suele pasar? Que siempre sale completamente en desacuerdo, Entonces, esa pregunta a mí no me ayuda. Uno diría, sí, sería interesante para ver quién lo hace. En realidad no. No termina siendo una pregunta útil. Y distorsiona el cuestionario. Exacto. Entonces, uno tiene que colocar de pronto conductas como más usuales, más conocidas, más esperadas. Sí sé que algunas veces esas preguntas ayudan, pero es mejor muchas veces utilizar. Ahora, ¿qué pasa también con otro tipo de contexto? 2 minutos para esta sección, para pasar la última ya y cerrar nuestro taller. ¿Y qué pasa? Que muchas veces uno dice, a ver, tengo esta variable A y he encontrado un instrumento. ¿Pero qué ha pasado? El instrumento tiene 8 preguntas. Entonces tengo la variable A, tengo el estudio de González 2016 y González 2016 me bota 8 preguntas de la variable A. Pero cuando leo las preguntas, resulta que por ahí encuentro alguna pregunta. Sí, sí, ya acabaron. Sí. ¿Y qué ocurre? De que muchas veces uno... ya hemos acabado, la mayoría de los grupos ha acabado, creo que todos. Ahora sí vamos a pasar a ver los resultados de este artículo. Sé que algunos ya avanzaron, han sido proactivos en esta tarea y han avanzado. Pero la dinámica es la misma, leer y responder las preguntas que están aquí. ¿Listo? Por favor, así que vean si se cumplen en los resultados estos criterios, si los instrumentos fueron válidos, viables, si se comprobaron las hipótesis
Dice si se lograron establecer las diferencias entre las denominaciones de origen que se han analizado en los artículos. Es que fluyen muchos datos. Esa calor. Ahora, eso de hipótesis ahí es interesante. Uno ve muchas veces en las hipótesis, la mejor forma de hacer hipótesis es cuando uno hace una afirmación de algo verificable numéricamente. Entonces, él, por ejemplo, colocaba y decía, hay dos variables y la hipótesis lógica parece que este tiene un efecto sobre esto. Y es una hipótesis posible. Y existe de repente una sola hipótesis, que existe una relación o una correlación entre A y B. Y uno intenta demostrar que existe o que no existe. Entonces yo hace un momento contaba y decía, existe una variable A con 8 preguntas. Es posible que al yo mirar las 8 preguntas y ver el estudio de González 2015, vea que esas 8 preguntas, según lo que González investigaba, tenía lógica para esa variable. Pero cuando yo uso la misma variable en mi estudio, hay un par de preguntas que no me cuadran para mi estudio, como que están fuera de contexto. A veces entonces se toma solo 6 y se dejan las otras 2, pero se reporta y se dice, se tomaron las preguntas y 2 se vieron que no contribuyen con los contenidos de la investigación. Sí, no, o sea, es como un juicio de expertos, ¿no? Que los autores, los investigadores evalúan que no corresponde. Y uno utiliza solamente 6. Y uno diría, pregunta, ¿se tiene que tener las mismas preguntas para cada variable? ¿O se tiene que ser 6, 6, 6, 5? No, porque las fuentes tienen 6 y del otro tiene 8 y el otro tiene 11. Y no es que mucho para que quede todo parejito, el mismo, no es así. Y cuando construyo, también tengo que construir, porque de repente se me ocurre construir preguntas, ¿tienen que ser el mismo número? Tampoco. Son las que uno considere pertinente. ¿Y cuándo entonces, y por qué los profesores evalúan las preguntas correspondientes? ¿Por qué evaluación de expertos? ¿No? Porque esa es una validez del constructo. Se valida si la pregunta realmente justifica bajo esa variable un resultado lógico. Si tiene sentido la pregunta para extraer un dato importante. Después hay una validación estadística, con la validez y la fiabilidad, que es lo que permite. Entonces las hipótesis, existen investigaciones en las cuales uno tiene 7 hipótesis. Y dice, pero ¿cómo se inventaron tantas? Muy simple. A, B, C y D. Camino por aquí, camino por acá. Cada flecha es una hipótesis. Y la hipótesis dice, esto afecta a esto, hipótesis 1. Esto afecta a este otro, hipótesis 2. Esto afecta a esta, 3. Esto afecta a esto, 4. Y esta afecta a esta, al final, 5 hipótesis. Y si ponemos socioeconómico y sexo, 6 y 7 hipótesis. ¿Y todas se pueden probar con el mismo análisis? Sí, no hay que hacer un análisis diferente en cada punto. Se hace con un solo barrido los resultados. Correcto. Correcto. Preguntas. ¿Está explicando o está mareando? No. Lo importante es aprender a leer tablas, porque cuando ustedes lean papers necesitan saber interpretar esas tablas de resultados. Ese es el primer paso para empezar a publicar. ¿Están en contra de esta hipótesis? Sí, justo estaba explicándoles la forma como se plantean las hipótesis. Por ejemplo, esa tabla 9 o 5, 9. ¿Saben leer la tabla 9? No, recién la están mirando ahorita. Ven que existen iniciales, o sea, esa flecha que acabo de dibujar acá se refiere a eso. Y dice, esto influye en esto, esto influye en esto. ¿Qué son las variables? Los abreviaturas son las variables, hay seguramente una leyenda,
y va poniendo números al costado, que son las relaciones que existen. Y cuando uno lee contraste, ¿qué dice? No rechazar. O sea, Que es aceptable. Es correcto, no rechazar es aceptar. significa retirar. O sea, no rechazar, o sea, aceptar. aceptable. O sea, acepto esa hipótesis significa que esta influye en esto. Correcto. ¿En cuánto? En cero. Correcto. Sí, esa es la idea. Ahorita explico esto. Sí, son los porcentuales de acá, del R2, que son otros. Dijo es que la probabilidad Ajá, siempre hay una leyenda, P menos de 0,01. Sin embargo, existe una que es rechazar, porque el valor, correcto, salen valores negativos. Rechazar significa no que lo vaya a quitar de mi encuesta, sino que no se cumple la hipótesis. Correcto. Contrasta las hipótesis. Se supone que ya cuando yo tengo esta hipótesis, ya se me quedó el término de calibrado, ya he calibrado mi balanza, ya sé cuáles son. Ajá. Y luego de eso ya planteo las variables como decías y contrastamos las hipótesis y decimos A en B, B en C. Porque lo que uno dice básicamente es, este influye en este y este influye en este a través de este. Claro, y eso es al final lo que ya queremos mostrar. Exactamente. Entonces, eso que aparece ahí, tú lo planteas antes y pones listo. Con estas variables creadas y con un modelo dibujado, establezco las siguientes hipótesis. Primero, que esto se relaciona con esto. Segundo, tercero, cuarto, H1, H2, H3, H4 y pruebas. Pero entonces pueden salir algunas que se comprueba y otras que no. ¿Y podría salir que ninguna se comprueba? Sí, puede ser. Eso seguramente ocurre cuando generas un mal modelo. Generas un modelo que no está descrito en literatura. Porque lo que está escrito en literatura y cuestionarios descritos tiene un camino previo. Tiene una línea punteada. ¿No? O sea, no es vuelo fijo, pero tiene una aproximación. Por más, vamos, 5 minutitos y terminamos y cerramos. Todo junto a la sesión. Son valores que vota el mismo el estadístico. Tenemos más tiempo. Sí, avancemos, tenemos más tiempo. Ahora, ¿qué suele pasar además? Suele pasar que uno pueda incorporar, y eso también hay que tener mucha atención a eso, cuando uno coloca una variable nueva en un estudio, pero que de repente conceptualmente no tienen sentido. La ruta es incorrecta. Y eso claramente traba algo. Y algo que también es un error muy común, y que es muy raro que ocurra, pero ocurre, es que no se coloque la variable dependiente. Por ejemplo, a veces hay estudios que dicen impacto de la implementación de un ERP. ¿Ya? ¿Sobre qué? Que es el título solamente así. Impacto de un sistema de promoción de lactancia. ¿Pero en qué? ¿En qué impacta? ¿En qué es el efecto? Y hay estudios que no lo evalúan. Es un error. Cuando tienes la parte estadística, ¿qué planteas? ¿Cómo hace el matching? Hay otros estudios, por ejemplo, que habla de factores. Factores que promueven o factores que explican la informalidad. Entonces, se establecen variables diferentes para determinar cuáles son los supuestos factores. Pero yo debo medir también la práctica de la informalidad. Entonces me quedan 2, 3 bolitas sobre esta bolita. Pero pasan estudios que no miden esto. Entonces, ¿contra qué pueden establecer esa correlación? Contra nada. Entonces, todo depende de cómo establezco esas variables en la teoría y que todas tienen un fundamento teórico y por eso sale ese cuadro en el cual hayan medido de diferente manera. Pero si investigamos eso, ¿por qué lo investigamos de nuevo? Recuerda, todo se investigó siempre en otro lugar, en otro contexto. Entonces, lo interesante, porque también es válido, es reproducir un estudio. O sea, por ejemplo, ese estudio se puede reproducir exactamente como está. Porque por eso el artículo te fuerza a colocar todo para que otro investigador lo pueda replicar. Y es válido.
Claro, uno dice, el cuestionario tal obtuve de tal autor. Mientras uno cite, no hay plagio. Pero uno tiene que pensar, ¿y qué más le ponemos? ¿Qué más mido? ¿Qué de repente puedo trabajar en millennials? Es una opción. Es el enfoque. El adicional, ¿no? Ahora, es más sencillo cuando el problema de investigación planteado resuelve un problema del mundo real. Entonces uno se apasiona mucho más, porque encuentra un sentido. O sea, ¿por qué se está dando este fenómeno? ¿Cuáles pueden ser las causas? Cuando uno establece variables así, ya no habla de las variables. Las variables son relaciones lógicas, nada más. Esto impacta en esto, ¿verdad o no? Habla por sí, y el número que vota dice, listo, sí, sí, no, sí, y nada más. Es una ventaja muy grande. Ahora, pregunta lógica del avance. Y si yo no entiendo la parte estadística, ¿dónde lo miro? Hoy el internet y el YouTube tiene clases así, A, B, C, muy detalladas. Muchos de nosotros hemos aprendido solos. Video ahí, agua, comida, 6 horas ahí. Comiendo, mirando. Oh, toma, acá está tu agua y la cancha. Pero es interesante, ¿no? O sea, el modo como se explican. La próxima clase es una clase parecida, ya con un poco la explicación de las relaciones y cómo lo primero que uno tiene que hacer es buscar. O sea, buscar investigaciones que ayuden a dar luz y cómo ha sido la evaluación estadística, cómo ha sido la lectura de esas variables, o sea, la relación que existen entre ellas. El hecho de que salga negativa solo significa que no hay relación entre esas variables. Y puede ser que lo probamos en otro lado y funcione, puede pasar. Un ejemplo muy interesante de esto fue lo siguiente. Se hizo una evaluación en la cual había una variable llamada norma personal ambiental, que supuestamente con la influencia social ambiental explicaban la conducta ambiental. Y eran estas dos flechitas hacia acá. Y que esta conducta ambiental, flechita, explicaba la conducta de compra ambiental. Así era el modelito. Y se probó el modelito de una literatura y salió el modelito. Pero discutimos y dijimos, oye, me parece que algo está mal. O me parece que no me satisface que la conducta ambiental solo tenga 3 preguntas y que el resto tenga 6. ¿Qué tal si le agregamos algunas conductas comunes ambientales? ¿Pero de dónde las sacamos? No las inventemos. Y cogimos lo del COP22 de Marrakech, lo que la conferencia de las partes decía como, sea parte de la COP, usted como ciudadano haga esto, listo, pusimos 8 más. Y lo piloteamos. No hicimos un estudio completo, hicimos un piloto de 843, creo, encuestas. Se hizo el modelo, se probó. ¡Oh, sorpresa! Bolita, bolita, flecha, flecha acá. Perfecto, los datos, los números. La flecha aquí no salía. Ya no cuadraba el modelo. Los datos en el SPSS, el Chromebooks, se caían. Qué extraño, pero si lo hemos probado, hemos mejorado esto. ¿Qué pasará si anulamos esto aquí y ya no hacemos un modelo con compras, sino solamente bolita, bolita aquí? Perfecto, el modelo salió con super números. ¿Y qué tal si ahora probamos bolita, bolita de frente a compra y tachamos conducta? Perfecto los números. ¡Qué locura! En el primer modelo, con esas preguntas, salía ese modelo así, chan, chan, chan. Pero cuando le pusimos más preguntas y mejores preguntas acá, el modelo se anuló y era una escala para medir conductas y otra escala diferente para medir compra. Hay cosas como esas. Y dice, ¿que lo anterior estaba mal? No, lo que pasa es que con esas preguntas el modelo camina para allá. Y con preguntas más fuertes, en realidad, parece que... Y uno se puede pensar y dice, a ver, la estadística me puede engañar. Mentir estadísticamente fácil, además. Muy sencillo. Pensemos conceptualmente.
¿Tú crees realmente y justificas que la gente que tiene compra ambiental, compra ecológica, necesariamente parte de tener costumbres ecológicas? No necesariamente. O sea, yo podría comprar alimentos orgánicos, pero no necesariamente ser alguien que cuida la luz, cuida la energía y el agua. No necesariamente. O sea, la vinculación es débil. Y según el modelo, según el instrumento, si es muy débil, una pequeña variación se rompe y ya no se puede registrar. Entonces tenemos 3 instrumentos. Uno que saca un modelo y otros 2 que tienen modelos cortados. Eso pasa en la práctica y no está mal. Y eso les puede pasar. Y vas a decir, a diferencia del estudio matriz, no será una cosa completamente diferente. Preguntas. Comentarios. Sí. Es express lo que explicamos porque es como de varias semanas, pero es... Ves este cuadrito y dices, ¿qué es eso? Sí. Pero ya con la explicación, ya... Va viendo las ya vinculaciones. más rápido. Sí. Ya, la charla. Y uno se va guiando y va viendo relaciones. Todo esto son arrojadas por los software. Son las relaciones vinculantes entre uno y otro. Y eso es lo más interesante, que podamos tener, estos datos de varianza, ¿no? Igual, exactamente igual. Valores entre ellos. Y siempre estos que tienen los asteriscos, habla de valores P menos 0,01, que son más potentes, al 99%, al 95% y al 90%. O sea, hay algunos que son también relaciones débiles. Sí las hay, no todo cuadra, pero eso no invalida, el dato es ese. Es menos potente la relación con una menor probabilidad, pero ocurre de esa manera. ¿Sus temas cuáles son? ¿Tienen temas ya? ¿Temas de investigación? Sí, y es importante montarse en el tema, porque por ejemplo, la próxima semana vamos a poner ejemplos gráficos, o sea, de modelos, como los dibujados acá ficticiamente en el aire, van a estar en la pizarra, y la idea es que uno diga, ok, ya tengo mi tema, me voy al Google académico, y digo, mi tema relaciona por lo menos 2 variables, esto, y coloco tal, enter. Y me voy a los estudios que tengan los dibujitos. Es la mejor forma de hacerlo, es la forma más fácil y más sencilla y más rápida. Ver el dibujito, el modelo de investigación. Dice, mira, claro, hay modelos que son así, hay algunos modelitos que son un poquito diferentes, que son más ampliados, ¿no? Por ejemplo, uno de engagement, el liderazgo transformacional que se explicaba antes, el modelo es impacto del equipo, impacto del individuo, y es flecha acá, que son 6-7 variables caminando y 9 hipótesis. ¿Y cómo lo mide? Con un cuestionario. Siempre uno mide con un cuestionario. Mide lo mismo. Y evalúa en el mismo SPSS. O sea, a veces el modelo confunde. Dice, oh, qué difícil. No, es asociación de ideas. Se mide siempre igual. Siempre Likert, siempre con instrumentos, siempre cuestionarios. Es la forma más sencilla. Entonces, ganen tiempo usando, o sea, consiguiendo el tema y ya buscando en el Google académico y ubicando al menos un artículo de referencia. Los de arriba son los más citados. Entonces es mejor tomarlos de arriba. Vamos cerrando porque si no va a haber una mortalidad en el taller y nos vamos a quedar solamente los facilitadores en algunos casos. Pero queremos opiniones sobre una pregunta particular, puntual, ¿no es cierto? En esta plenaria. Este estudio, ¿qué utilidad tiene este estudio? A ver, quisiera que comenten ese aspecto. ¿Qué utilidad muestra este estudio? ¿Algún voluntario? A dedo. José Luis. Bueno, José Luis, ¿qué utilidad identificas en este estudio? Que si bien es cierto pertenece a una realidad, no está ajena a nosotros tampoco, ¿no? ¿Qué utilidad observas? Bueno, para mí, que
Efectivamente, el día de hoy he aprendido realmente a cómo, en realidad no sabía cómo leer una tabla, no conocía los detalles como les conoce un investigador propiamente dicho. Entonces he aprendido algunos aspectos que para mí son realmente nuevos, cómo se contrasta, qué herramientas o qué instrumentos se utilizaron para contrastar hipótesis, o cómo validaron, qué tipo de encuestas se utilizaron. Eso me ha permitido el día de hoy. José Luis ha adivinado la pregunta que iba a ocurrir después sobre la utilidad de lo aprendido, ¿no? Y diga, pero muchas gracias, José Luis. Entonces vamos a compartir la misma pregunta. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Doctor Alfredo, ¿qué utilidad en el estudio que hemos aprendido hoy? ¿Qué puede comentarnos del taller? Primero, los distintos métodos de investigación, luego cómo analizar fiabilidad, contabilidad al momento de hacer los estudios, cómo leer las tablas, ¿no? Cómo rechazar variables que impliquen comportamiento de lo que nos está estudiando. De las variables que se han analizado, ¿no? ¿Encuentra un valor de replicación en este estudio en nuestra realidad? ¿Podría replicarse ese estudio? Sí, por supuesto. Lo importante es que cuando uno tiene el concepto, se puede aplicar a distintos escenarios y distintos estudios. Igual que familiarizarse más con ellos para poder realmente hacer una aplicación válida que te llegue a demostrar algo que tienes relativamente.